El segundo símbolo que he elegido es el de labrar la piedra bruta, que para mí es un símbolo que personalmente me gusta mucho. Labrar la piedra bruta. Esta primera foto la tomamos en otras vacaciones, en este caso en 2016 en Reykjavik. Camino íbamos a visitar la Universidad de Reykjavik y encontramos esta escultura en medio de la calle. Es como un joven que va a caminar a la universidad, por eso está a medio de labrar, aparece pues como la parte de abajo de un hombre y por aquí todavía pues no se ha labrado, es tosco, es un trozo de piedra. A la espera de que cuando salga de la universidad, es de prever, pues ya esté perfectamente labrado. Ya, pues como una persona normal. Al menos es un poco la idea que pretende transmitir en ese contexto allá en Reykjavik. Bien, en realidad la talla de la piedra bruta es algo que también está presente en todas las culturas y está rodeado de un gran misterio. Los constructores de las pirámides, ¿cómo aprendieron a tallar con precisión esas moles de manera que encajaran unas con otras? Y los menhires, o los constructores de las catedrales. Es decir, parece una simplez, pero no es así. Es decir, labrar una piedra no es algo fácil. Si no le das con el ángulo adecuado, con la fuerza que debe ser, tal, se te desmorona. Hace falta una gran sabiduría para hacer una talla correcta de una piedra. Bien. En realidad, esta talla pues, se puede transmitir, ese conocimiento, pues se puede transmitir de unas personas a otras, de unos maestros a unos aprendices, y muchas veces pues, supone pues años de observación, de aprendizaje, de estudio, del valor del silencio, reconocerlo, de la observación, etc. Y todo esto ha dado lugar a un importante simbolismo. Porque, ¿qué quiere decir labrar la piedra bruta? Pues labrar la piedra bruta, nosotros somos la piedra bruta. Venimos sin formar. Venimos toscos y necesitamos, por medio del estudio, por medio de las experiencias, por medio de chocarnos unos con otros, labrarnos. Fijaos, uno de los intereses principales de cualquier grupo o de cualquier asociación o comunidad de vecinos son los choques que muchas veces tienen lugar unos con otros, que los tenemos, y en esta casa a veces tenemos choques. ¿Por qué? Porque cada uno venimos con nuestra personalidad, con nuestras ideas, con nuestra formación, con nuestro carácter. Y digo, el tío este si es que no lo aguanto, es que es insoportable. Claro, él dirá lo mismo de mí. Pero esos dos choques, al final, ¿qué hacen? Bruñir la piedra. Si somos honestos y sabemos que las diferencias de caracteres, de personalidad, etc., nos dejen, al final vamos a ser mejores personas de cómo entramos. Es el interés de cualquier asociación. Por supuesto es el interés de este centro espírita también. Y somos muy distintos, No, o sea, que parecemos que tenemos muy buen rollo y tal, ¿no? Pero precisamente pienso que el interés de aprender a trabajar con personas que son distintas, que tienen otro punto de vista, otro carácter, precisamente este es el significado que tiene. Mejorarnos, ser más tolerantes, aprender a conocer a los otros, sus dificultades, sus necesidades y también, ojo, de eso conocernos a nosotros mismos, porque uno se da sorpresas. Piensas que eres un bendito y no. No. Entonces, claro, pues muchas veces a través del trato humano uno se conoce para ser mejor. Bueno, pues claro, el punto 166 del libro de los espíritus pregunta a Kardec: ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Es decir, si uno reencarna en una encarnación, ahora mismo, y trasciende y resulta que no se ha perfeccionado, no ha labrado bien su piedra bruta, pregunta Kardec, bueno, ¿y cómo puede alcanzar la perfección? Y le dicen los espíritus: sufriendo la prueba de una nueva existencia. Es decir, en la doctrina de la reencarnación es un pilar muy importante dentro del espiritismo, porque es lo que da explicación precisamente al progreso. Se puede avanzar más rápido o más lento. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío para decidir, pero si nos equivocamos, siempre tenemos la prueba de una nueva reencarnación. Bien, pues como os decía, para mí este es de los símbolos más poderosos que me ayudan a recordar que no tenemos tiempo que perder, que es necesario pulir nuestra piedra para colaborar a formar parte de ese gran edificio universal que es la obra del Padre. Bueno,
Y puesto que hablamos de piedras y construcciones, podemos pararnos un poco para hablar de la simbología de las grandes catedrales, sobre todo las catedrales góticas. Y es que son muchos los elementos que podemos destacar, y desde luego no me va a dar tiempo a verlos todos, pero os propongo los siguientes de una forma muy esquemática. Lo primero, la orientación hacia el este. En todos los edificios religiosos, iglesias, catedrales de la Edad Media, también de la época moderna, era habitual enfocarlos hacia el este, hacia el oriente. ¿Por qué motivo? Bueno, hay quien dice que es por un tema de energías, por un tema de las energías del propio planeta, etc. Pero yo creo que tiene un trasfondo simbólico. ¿Por qué? Porque dicen algunas sociedades y muchas culturas que es que la luz viene del oriente. ¿Qué significa esto? Pues es muy intuitivo. Es decir, tras la noche sale el sol. El sol viene del este, se pone por el oeste. El sol, de una forma intuitiva, acaba con las tinieblas de la noche. Entonces, simbólicamente, las tinieblas es el error, es el momento de falta de conocimiento, hasta el punto de que el espiritismo evita ese dualismo de muchas religiones de separar del mal del bien, y habla que propiamente no hay un mal como una entidad propia, sino hay ignorancia. Errores. O sea, los errores se dan por falta de conocimiento. Pues bien, esa luz del sol que nace del este, por tanto del oriente, nos está trayendo iluminación, conocimiento. De ahí la frase de que la sabiduría viene de oriente. Hace justo una semana, el 6 de enero, hemos celebrado la fiesta de los Reyes Magos, que es una fiesta muy querida aquí en España. En otros países no se habla de Reyes Magos, sino de los sabios magos, o de los hombres sabios, de Three Wise Men, dicen los ingleses, los hombres sabios, ¿no? Que venían del oriente buscando conocimiento, buscando la luz. Y cuando se perdieron por cansancio, porque muchas veces en el camino espiritual nos cansamos, no progresamos, nos venimos abajo, somos humanos. Pues cuando uno se cansa, apareció una estrella que también venía del oriente, y que solamente desapareció cuando encontraron el portal de Belén, porque cuando hay sol, las estrellas no tienen brillo. Y entonces desapareció la estrella, porque ahí estaba el sol, estaba el centro de la luz. ¿Os dais cuenta de la simbología tan rica que tienen estas cosas? La verdad es que es maravilloso, ¿no? Entonces se considera de esta forma que la sabiduría viene del oriente, y así muchos antropólogos comprenden que en las sociedades primitivas se adorara al sol como un dios, porque nos daba luz, porque terminaba el miedo de la noche. ¿Va a haber un día después? Sí, no, ¿qué va a pasar? De nuevo viene el sol, y con eso nos anima a seguir un día más, a progresar. Bien. Si hablamos de catedrales... bien. Se me había olvidado esto, que también me parece muy interesante. Es de la Catedral de León. Estas vidrieras están alrededor del ábside, y me parece muy interesante. Hay un oficio litúrgico que en la Catedral de León tiene lugar al amanecer, de tal forma que cuando sale el sol entra toda la luz por estas vidrieras justo en el momento en el que hacen la consagración del pan, que según por la tradición católica es cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Bueno, pues ese momento es maravilloso. Es decir, toda la luz entrando por estas vidrieras en ese momento es mágico. Es mágico, la verdad es que es impresionante. Bien, si hablamos de catedrales, hablamos también del trabajo en piedra, del que ya estábamos antes hablando, hemos expuesto bastantes datos, pero hay algo más que quiero añadir. La obra de las catedrales góticas. Y es que casi todas las catedrales tienen una zona que se llama crestería, que es este trabajo de bolillos que está normalmente en la parte superior del tejado. Pues bien, vuelvo a la Catedral de León, porque es la que mejor he conocido. Hay una zona de esta crestería que no se ve desde la calle, está como escondida. Claro. Entonces uno lo ve y dice, bueno, ¿y estos hombres que la trabajaron, por qué se preocuparon en hacer este encaje de bolillos si no la va a ver nadie? ¿Qué derroche de trabajo, qué derroche de dinero, qué derroche de arte? Pero claro, no la va a ver nadie. Esto, bueno, se ha conocido ahora, pues cuando hay tomas con drones o tomas aéreas y se ha descubierto. Claro, pues decir eso es no conocer un poco la psicología del hombre medieval. Es decir, desde luego no la veía el hombre de la calle, pero la veía la espiritualidad.
Dios, si queréis. Es decir, estos maestros de la piedra trabajaban no para que les alabaran, sino para ofrecer algo en oración o algo que les superaba, algo que estaba más allá de ellos. O una segunda explicación, sencillamente trabajaban por amor al trabajo bien hecho. Y es que, por cierto, todos los psicólogos están de acuerdo que cuando aprendemos a trabajar, no por tener una nómina a final de mes, no por nuestro propio bienestar, sino por el trabajo en sí mismo, y eso es un lujo, por cierto, no es fácil, la verdad es que es una suerte aquellos que trabajáis por vocación, porque la habéis encontrado y sabéis, muchos, pues en fin, sobrevivimos. Pero si sabemos encontrar en nuestro trabajo una forma de progreso o ver cómo podemos colaborar de alguna manera con los que nos rodean, entonces el trabajo se convierte, nos ponemos al nivel de los grandes constructores de las catedrales. El trabajo se convierte en oración, si queréis, o en conexión, que me gusta más, con la espiritualidad. ¿Vale? Por cierto, ¿sabéis cuál es el trabajo más importante que se hace en un centro espírita? No es el de los médiums fantásticos que reciban a un espíritu maravilloso. No es el de los asistentes o doctrinadores que se conozcan al dedillo la codificación. O no es la de los pasistas que, mejor o peor intuidos, dan esos pases de sanación en el cuarto de pases. Nos dijo una vez un espíritu, el trabajo más importante que se hace en un centro espírita es el de ese grupo de personas que vienen a limpiar, que muchos no sabemos quiénes son, lo hacen en silencio. Vienen, limpian la sala, la airean. Yo no sé quiénes son, de hecho me avergüenzo, porque yo no sé quién es el equipo de limpieza de esta casa. Y lo digo con vergüenza. Bueno, pues nos dijo el espíritu, esos que trabajan para los demás, para hacer la vida más agradable a los demás, ese es el verdadero trabajo del centro espírita. Porque trabajan no para ser alabados, sino para que los demás, para hacer la vida más agradable a los demás. Ese es el verdadero trabajo, el que ayuda a los demás a tener una vida más confortable. Y encima sin buscar nada a cambio. Con lo cual se ponen al nivel de estos artesanos de las cresterías de las catedrales góticas. Bueno, es cierto que las diferentes sociedades iniciáticas nos hablan de que hoy día ya no se construyen catedrales, pero que el trabajo espiritual actual es construir la catedral de nuestro propio cuerpo, que no es más que una forma simbólica de enlazar con la piedra tallada o el progreso personal del que hablábamos antes y que estamos llamados a realizar. Tercer punto simbólico de las catedrales. En este caso no está en la construcción en sí, sino en la organización del trabajo y en la transmisión del conocimiento que permitió levantar esas maravillas. Y es que había en la Edad Media, esto es histórico, estoy hablando de historia, no de otra cosa, ahora de historia. Había en la Edad Media un grupo de hombres organizados en logias de canteros y conocedores del arte de la construcción que viajaban de un lado a otro. Podían ir de un país a otro, no dependían de un señor, que es lo habitual en la Edad Media. La Edad Media, por los contratos de vasallaje, uno dependía del conde, del duque, del marqués, y no podía moverse. El hombre y la mujer de la Edad Media no podía salirse de ese entorno. No te digo ya viajar de un país a otro, salvo que fueses pues, de un nivel superior, el rey o la aristocracia, etc., ¿no? Bueno, pues había una excepción, un grupo de hombres que conocían, por tener conocimiento de cómo se construían esas catedrales, tenían carta magna para viajar de un territorio a otro, de un país a otro. Por eso se les llamaba hombres libres. En inglés, Freemasons, o en francés, francmasons, constructores francos o libres. En español, masones operativos, no confundir, por cierto, con la masonería especulativa que surgiría luego en el siglo XVIII. No, yo de quien estoy hablando, a quien me refiero, es a las logias de canteros de la Edad Media. Pues bien, esas sociedades medievales de hombres libres estaban organizadas en 3 estamentos, que de acuerdo con el tiempo, experiencia de los albañiles, y que de menos a más pues eran aprendices, compañeros y maestros. Es así como funcionaban, es así como se organizaban y es así como levantaban estas maravillas. Deseo detenerme únicamente en la simbología del aprendiz, para no cansaros demasiado, porque esto podríamos estar aquí hablando horas y horas.
El aprendiz, porque me parece muy interesante y creo que todos tenemos que aprender a ser un poco aprendices. El aprendiz se caracteriza por este símbolo, el silencio. Y es que en el aprendizaje, y esto nos pasa también cuando llegamos a un centro espiritual, en una búsqueda espiritual, es importante el silencio. El silencio exterior es lograr previamente un silencio interior. Es decir, si nosotros estamos confusos por dentro y alterados por fuera, difícilmente vamos a aprender. Es necesario un vaciamiento interior para dejar espacio a que entren nuevos aprendizajes, nuevos conceptos, nuevos a lo mejor, y nuevas ideas que nos puedan servir para nosotros y por tanto para los demás. Y esto es importante, es decir, y también pasa incluso aquí. Muchas veces tenemos que escuchar, es decir, si nosotros vamos a un sitio a aprender lo que sea o que nos llama la atención, pues a ver qué dicen estos del espiritismo, y estamos continuamente comparando con prejuicios o ideas que traigamos de otras religiones o de otras filosofías, no vamos a dejar espacio para ideas que a lo mejor nos pueden venir bien, nos pueden servir. Ojo, yo no estoy diciendo que uno se vacíe y abandone. Muchas veces la experiencia es útil y uno la pone en juego y puede enriquecer. Pero es importante dar esa carta blanca, ese dejarse sorprender. Déjate sorprender, sobre todo si estás en un proceso de búsqueda. ¿Os acordáis de la película Matrix? Pastilla roja o pastilla azul. Si no sales de tu zona de confort, no vas a avanzar. Entonces muchas veces te tienes que dejar golpear, vapulear para aprender. Y todo esto es necesario el silencio, escuchar. ¿Qué dicen otros? Vale, y luego reflexionar y confrontar con mi vida. Y eso es camino de aprendizaje. Esta es la simbología para mí del aprendiz. El aprendiz tiene, y aprendices vamos a ser toda la vida, mientras estemos encarnados en este planeta. Y esto es así. Y eso también nos hace humildes y por tanto con capacidad de seguir aprendiendo. No en vano, el Salmo 62 del rey David dice aquello: espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Espero en silencio. Espero en silencio. Ahí es nada. Bien, este símbolo no se da en todas las catedrales, pero sí es típica de un templo de Francia, la Catedral de Chartres. Es famoso un mural en el suelo representando el laberinto, que es el símbolo que vamos a analizar ahora sí un poco más rápidamente para que no nos atrape el tiempo. Se trata de un símbolo colectivo también de tipo arquetípico, que es decir, que trasciende las culturas y que se basa en la conciencia misma. El laberinto es una poderosa herramienta de meditación y de adoración. Hay gente que consigue, concentrándose en este símbolo, consigue trascender, ¿no? Es un símbolo antiguo, que se relaciona con la totalidad, que combinan el círculo con la espiral, el camino sinuoso, pero con un propósito. Hay un interior y un exterior, tensión, dinámica. El origen, al menos en nuestra cultura, está en el laberinto de Ketra, de Creta, con una mitología que es una preciosidad, y la voy a repasar un poco rápidamente porque si no, no puede ser. Pero bueno, más que nada se había construido el laberinto para encerrar al monstruo, al minotauro, en el medio, que se alimentaba pues de seres humanos, etc. Y bueno, fue Teseo el que, gracias a un ardid de Ariadna, con el hilo rojo, pues encontró el camino a través del laberinto para llegar hasta el monstruo, derrotarle y salir. Es decir, no quedarse perdido, sino salir. ¿Qué enseñanza simbólica podemos sacar del laberinto? Pues yo tenía mucho escrito, pero me voy a quedar con un ejemplo que nos sucedió hace unas pocas semanas. Es una anécdota personal, pero me apetece compartirla con vosotros y con vosotras. Quedamos con unas amigas, unas amigas a las que queremos mucho, pues para tomar un café o un vino o un vino detrás de otro, que como suele resultar a veces en estos encuentros. Bueno, pues una de estas amigas hace unos meses pasó por una prueba muy difícil, una prueba médica. Es decir, le localizaron algo complicado en su organismo, no quiero poner nombre, pero sabéis de qué estoy hablando.
¿sabes? Que le supuso pues, tener que ir a médicos, tener que tomar una medicación bastante agresiva, con todo lo que eso conlleva. Bien. Ahora, hablar con esa amiga es realmente asistir a una clase de vida, porque ella ve las cosas con una sabiduría que sabe realmente lo que vale la pena en la vida y lo que no, y lo transmite. Entonces, claro, el símbolo es inmediato. Para esta amiga, el que le localizaran pues, esos tumores, que bueno, pues al final lo he dicho, en el cuerpo, ¿qué supuso? Entrar en el laberinto. En un laberinto donde había pruebas médicas. Dios mío, ¿qué me van a encontrar? ¿Esto qué va a pasar ahora? ¿Me van a quedar secuelas? Es decir, una serie de preocupaciones que era el laberinto. Pero, ¿cómo se sale del laberinto? Llegando al centro, peleando y saliendo. Ella llegó al centro y se enfrentó al monstruo, a la enfermedad. Lo que le dijeron los médicos, lo hizo. Desde aquí le dimos pases de sanación para ayudarla, para animarla, para apoyarla. Se le dio, se oró, se vibró por ella, se la apoyó. Y ella salió con el hilo de Ariadna, tranquilamente, del laberinto. De tal forma que el resultado final fue, desde mi punto de vista, una persona mucho más crecida en el campo humano, en el campo cultural, en el campo espiritual, de cómo era antes. Un ejemplo. Y desde luego, de su amistad me honro y me siento afortunado, porque a su lado aprendo. Y muchas veces yo no caigo gracias a consejos que ella pues me da con su lenguaje, con su forma de ser. Con lo cual, este símbolo me parece maravilloso. Bien, a ver dónde me he quedado, que le he dado a un botoncito al que no debía. Vale. Y voy a empezar a poner el acelerador. Ya estoy terminando de todas formas, la Jerusalén celeste. He elegido este símbolo porque de alguna manera está presente en todas las culturas también. Es decir, ¿qué quiere decir? Todas las sociedades, o todos decimos, qué mal está la sociedad, qué mal está el país, qué mal está el gobierno, qué mal está el continente, qué mal está el planeta. Es decir, nos quejamos. Porque como que tenemos en nuestra cabeza el arquetipo de una sociedad mejor, a la que nos gustaría llegar. A todos nos gustaría una ciudad, como dice algún texto sagrado, donde el cordero pastoree al lado del lobo, donde los ríos manen leche y miel, una ciudad en definitiva donde el ser humano sea feliz. Porque somos conscientes que nos gustaría ser felices y no lo somos. En fin, siempre falta algo. Siempre, ay, no nos ha tocado la lotería, venga, o sea, siempre nos falta algo. Eso está claro, como que anhelamos un estado de felicidad que todavía no tenemos. Entonces, ese es el símbolo de esa Jerusalén celeste, de esa ciudad feliz a la que nos gustaría en un momento dado llegar. Y que, por cierto, está en todas las mitologías. Es decir, os la podéis encontrar en las 1001 noches, en los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, en algunos relatos góticos de Lovecraft, o incluso en la tradición cristiana, pues lo vemos reflejos en obras de San Agustín, como La ciudad de Dios, o de Teresa de Jesús, las moradas. En la tradición hebrea se la denomina la Jerusalén celeste. ¿Y por qué? Pues de entrada porque a pesar de la diáspora y dispersión del pueblo hebreo, Jerusalén siempre estará inscrita en su corazón como la ciudad del rey Salomón y la ciudad de Dios. Es decir, que los dos pesos, digamos, el material y el espiritual, confluyen en esa Jerusalén, en ese arquetipo. El templo de Salomón, destruido 2 veces, más allá de un recuerdo histórico, pues permanece como un edificio ideal del encuentro de Dios con el ser humano, bajo una simbología que está detallada exquisitamente en el libro del Éxodo, y en la cual yo no voy a entrar en este momento. Bien, pues desde el espiritismo, este cuadro de la Jerusalén celeste tiene también una importante proyección. Por un lado, se refleja la esperanza de que los mundos imperfectos como el nuestro, que se nos dice que vivimos, la Tierra es un planeta de expiación y pruebas, deba evolucionar hacia un mundo algo mejor, hacia un mundo de regeneración. Es decir, hacia esa nueva Jerusalén. Pero también la Jerusalén celeste es el símbolo de las ciudades espirituales de las que nos habla el espíritu de André Luis. Es decir, unas esferas espirituales donde los espíritus abrumados, cansados, tras una reencarnación dura, pueden acudir a descansar, a estudiar
y a organizar sus futuras encarnaciones. Yo en este momento pues os aconsejo la lectura de cualquiera de las obras de André Luis, donde podréis ver y ampliar el significado de esta simbología. Y ahora sí, para terminar, el oráculo de Delfos. Este oráculo, en la entrada había una de esas frases demoledoras que uno se encontraba cuando acudía a consultar a la Sibila. La Sibila era una medium, una mujer que en mediunidad, aunque bueno, pues hay explicaciones de si se emanaban una serie de gases tóxicos, que entraba en trance y entonces pues bueno, a saber, ¿no? Pero bueno, en todo caso vamos a darle la carta del reconocimiento y suponer que era una mujer que hablaba en mediunidad. Pues los que acudían se encontraban con un cartel: hombre, conócete a ti mismo. Y este aforismo, una vez que se accedía al templo, pues ahora en ruinas, se llegaba a la sala donde estaba esta mujer, la Sibila. Y ahí sí, ahí había un mensaje mucho más amplio, que me parece muy interesante y os lo leo textualmente. Estaba labrada la siguiente inscripción, si hacemos caso a Platón, que es el que ha recogido en sus obras este texto. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que desea sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y es que el oráculo de Delfos, si en realidad estamos hablando de lo mismo, desde que he empezado, el oráculo de Delfos, antes de plantear cualquier consulta a los dioses, que decían ellos, se obligaba al viajero a investigar en su propia esencia, en sí mismo, y este y no otro era el punto de partida. Y es que, como todos los símbolos, pues podemos sacar una importante enseñanza práctica, porque han pasado siglos y gran parte de las personas aún tenemos dificultades en esa materia básica que es el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos para progresar. Si no nos conocemos, vamos a errar. Entonces hace falta un estudio muy valiente de uno mismo. Entonces, desde luego que abundan sesgos autoprotectores, podemos poner todas las excusas que queramos. Echarle la crisis a la pandemia, echar la crisis al gobierno, echar la crisis a la banca, echar la crisis al gobierno mundial. No. El progreso empieza por nosotros mismos. ¿Os acordáis? La piedra en el estanque, plop, una onda, otra onda, etc. Hablamos de lo mismo. Entonces, claro, nos dice el libro de los espíritus que cuando desencarnamos, por el mero hecho de desencarnar, no vamos a experimentar un progreso, sino que no vamos a ser mejores ni peores de como somos en la vida material, sino tal cual. O en otras palabras, ¿queremos ser mejores? Pues empecemos ahora. Y no nos hagamos ilusiones de que tras el tránsito, por un arte de magia, vamos a convertirnos en unos ángeles. No, vamos a ser tal como somos ahora, con nuestras virtudes y defectos. Luego procuremos potenciar nuestras virtudes y eliminar nuestros defectos. O en otras palabras, ¿queremos avanzar? Analicémonos. Hagamos examen valiente de esas virtudes y defectos de que hablaba, potenciar esas virtudes y minimizar los defectos. ¿Somos soberbios? Trabajemos la humildad. ¡Ay! ¿Somos egoístas? Trabajemos la generosidad. ¿Tenemos recelos que se puede dar de los que son diferentes por su color de la piel, por su religión, por su opción afectivo-sexual, por su género, por su nivel socioeconómico? Trabajemos la magnanimidad. Tratemos de ser hombres de bien, mujeres de bien. Pero sobre todo, nunca caigamos en esa hipocresía que os recuerdo, llevó a las palabras más duras que los evangelios han recogido del Maestro Jesús, aquellas amonestaciones contra los publicanos y contra los fariseos que hacían una cosa pero decían otra. Evitémoslo, porque es un mal en el que todos podemos caer fácilmente. En resumen, trabajemos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y por ello, el comienzo del camino, nos lo recuerdan también los espíritus, siempre empieza por este consejo. Hombre, mujer, conócete a ti mismo. Muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias. No sé, Miguel, si hay tiempo, me he alargado quizá un pelín más. Bueno, pues 5 minutillos, yo encantado de responderos a vuestras preguntas. Si no pregunto yo, como en clase. Si no preguntáis vosotros. Ahora se ha apagado, pero había puesto aquí un símbolo, que a lo mejor lo habéis visto así rápidamente. ¿Sabéis lo que significa? Lo pones en todas las conferencias. ¿Cómo? Lo pones en todas las conferencias. Sí. Y en mis redes sociales, y no soy muy de redes sociales, lo pongo. Los búhos no son lo que parecen. Esta frase está tomada de la serie, para mí la mejor serie de televisión, digáis lo que digáis, bueno, luego nos peleamos, Twin Peaks. Para mí es la mejor, ahí está todo. Incluso, que me perdonen, pero ahí está también el espiritismo. En Twin Peaks está todo. Entonces hay un punto donde sale un búho, una lechuza, y en un momento dado pues dicen eso, los búhos no son lo que parecen. Me parece muy interesante porque enlaza la simbología con algo muy presente en nuestra época, incluso en el futuro, que son ya esa parte que nosotros desconocemos, que enlaza con la mitología, pero que nos da miedo, como puede ser si estamos solos en el universo, si estamos siendo visitados, si nos visitan, si son de otros planetas o son de otras dimensiones o de un multiverso. En realidad, sabiamente, el director de Twin Peaks no lo expone. Es como en la Odisea en el espacio, me sale 2001, pero ahora no estoy seguro. Bueno, el monolito vale, que el director no lo expone para que cada uno tenga ahí campo para investigarlo, ¿no? Entonces, por eso pongo... De entrada, para los griegos, el búho, la lechuza también era símbolo de sabiduría, de algo escondido, de tal. Pero en Twin Peaks, ¿qué ha ocurrido también? Hay por ahí libros muy interesantes. Cuando alguien es abducido o no recuerda nada, y entonces normalmente se acude a un psicólogo o a hacerle una regresión, de repente hay algo que está velado y aparece un búho, como para decir, cuidado donde te metes, porque a lo mejor hay cosas que no tienes por qué saber. Desde mi punto de vista, a ver, hay muchas interpretaciones, yo os digo la mía, es una llamada a la humildad, a decir, vale, aquí hablamos de todo esto, etcétera, pero tranquilo, muchacho, es decir, no te agobies tal porque hay mucho que conocer, es más lo que no sabemos que lo que sabemos y sobre todo, lo decíamos al principio, déjate sorprender, porque aquí estamos muy limitados, hacemos lo que podemos, pero la idea es siempre el ir a más. No vais a preguntar nada, me vais a tener aquí hablando continuamente. yo aquí que os estoy dando cancha para... Conferencia magistral. Bueno, muchas gracias, Rosa, eres muy amable. Agustín, dime... Oír, ver y callar. Sí. Pero no te lo voy a decir porque tú ya lo sabes. No, bueno, a ver, el tema del silencio a mí es de las cosas más... A ver, en este país, me vais a perdonar, en este país somos un poquito bocazas. Hablamos mucho, pensamos que lo sabemos todo. No sabemos nada. Bueno, a ver, no en este país, quiero decir, los seres humanos. Sabemos muy poquito. Y lo poquito encima tamizado por nuestro conocimiento. Por eso, a mí el tema del silencio, volvemos a lo mismo. Si siempre estoy hablando de lo mismo, déjate sorprender, escucha, pero para eso tienes que hacer silencio interior, que es el más difícil, porque callarse, pues hasta me callo. Pero ¿cómo tienes tu interior? Hay que saber bajar pulsaciones y hay que saber, en fin, muy bien. Pues yo ahora sí que, bueno.